Muy buenos días a todos y a todas, y a todos que nos acompañan por el canal de YouTube de la agencia. Le damos la bienvenida a este conversatorio sobre resultados de convivencia educativa, aportes a la política pública. Saludamos en primer lugar a la presidenta del Consejo de la Agencia, Paulina Araneda, al secretario ejecutivo de la Agencia de la Calidad, Gino Cortés, al secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa, Joaquín Walker, y al Coordinador Nacional de Convivencia para la Ciudadanía de la División de Educación General del Ministerio, Juan Pablo Álvarez. Y saludamos a todas las autoridades presentes, encargados y encargadas de convivencia educativa de establecimientos educativos de la región metropolitana, académicos y académicas presentes y profesionales del Ministerio y de la agencia. Muy buenos días. En este encuentro se entregarán los principales resultados del monitoreo de la convivencia educativa, que corresponde a un estudio realizado a partir del análisis de los cuestionarios de calidad y contexto del CIMSE 2023 y que entrega datos relevantes en 4 ejes: ambiente seguro, ambiente organizado, ambiente de respeto y gestión de la convivencia. Para iniciar este conversatorio, invitamos a que nos entregue un saludo el secretario ejecutivo del Plan de Reactivación Educativa, Joaquín Walker. Muy buenos días a todos y todas. Un gusto poder saludar a tantas personas interesadas también desde la transmisión en YouTube en conocer estos esperados resultados de una información novedosa que tenemos desde el Estado, que es un sistema de monitoreo de la convivencia que se complementa con una serie de otros insumos que nos permite contar con información valiosa para la toma de decisiones tanto a nivel sistémico como a nivel de escuela. El año 2023, en enero, el presidente de la República, Gabriel Boric, convocó a un consejo asesor para la reactivación educativa. Aquí vemos algunos de sus miembros, Marcela Marzolo, que también es miembro del Consejo de la Agencia de la Calidad. Y una de las conclusiones o propuestas de ese consejo fue contar con más y mejor información para el monitoreo de desafíos claves del sistema educativo tras el cierre prolongado de establecimientos en virtud de la pandemia en Chile. Y si bien nuestro sistema educativo chileno ya cuenta con información valiosa, sobre todo desde la Agencia de la Calidad, para monitorear la calidad del aprendizaje en sentido amplio, identificamos la necesidad de pulir y sofisticar herramientas e incluso crear herramientas nuevas para contar con esta mejor información. Así es que hoy podemos conocer datos importantes que tienen un instrumento nuevo, que es el sistema de monitoreo de la convivencia, que levanta información de distintos actores, docentes, apoderados y estudiantes, que se complementa con otra información que conoceremos a continuación, que es la encuesta de aprendizaje socioemocional de la OCDE, que también nos permite contar con información valiosa y compararnos también o sacar aprendizaje y conclusiones en relación a otros países. Y estos dos instrumentos se les suma otro componente fundamental, que es una herramienta complementaria dentro del diagnóstico integral de aprendizajes. Esto nos permite contar no solamente con información estandarizada a nivel nacional para informar la política pública, sino también contar con información que retroalimenta a la escuela de forma inmediata para tener un termómetro que oriente la acción pedagógica sobre la convivencia. Así hoy día tenemos un sistema robusto que integra distintos mecanismos nacionales e internacionales y también herramientas formativas dentro de la escuela. Así que hoy día con mucha alegría podemos presentar estos primeros resultados del sistema de monitoreo de la convivencia, que sabemos será una herramienta para quedarse en el sistema educativo y que permitirá informar tanto la política pública como las decisiones educativas. Y para eso tendremos datos entregados por la Agencia de la Calidad y también un interesante panel de conversación. Así que muchas gracias y que sea un muy buen espacio. Muchas gracias, Joaquín. Saludamos a Margarita Macuy, jefa de la División de Educación General del Ministerio, que acaba de llegar, y invitamos a la presidenta del Consejo de la Agencia, Paulina Araneda, para unas pequeñas palabras. Hola a todos y todas, a quienes nos están mirando a través del streaming. Yo quisiera invitarles a que en esta conversación tengamos dos ideas que me parece que pueden ser inspiradoras. Ayer conmemoramos el día en que falleció María Montessori. María Montessori fue la primera mujer que ejerció la medicina en Italia
y se dedicó a la educación. Fue la primera persona que entendió que era relevante vincular el desarrollo biológico y fisiológico de niños y niñas para poder hacer una comprensión del proceso educativo. Ella, ¿no?, y voy a citar, dice que en la escuela se prepara al alumno para un desarrollo del que se le hace responsable a través de la cooperación con el adulto. Y además que deben tener la libertad para desarrollarse y aprender a su ritmo en un entorno estimulante de comprensión y de observación por parte de quienes le asisten, que son los maestros y maestras. Yo quisiera que le invitara a que pudiéramos conversar desde ahí, desde esta mujer notable que se dedicó a la educación, a la inclusión, trabajaba con niños que tenían necesidades educativas especiales, y que nos abre a este mundo de que la educación no es solo acceso, sino que tiene que ver con brindar condiciones para que sea posible tener un proceso y una experiencia de aprendizaje plena. Y también señalar que la agencia no tiene por objetivo solamente, su propósito no es la evaluación, su propósito es la promoción de la calidad de la educación para todas y todas las personas que viven en el país, ¿no? En igualdad de derechos y acogiéndolos en esta necesidad que tenemos todos de una experiencia de aprendizaje que nos permita, que nos acompañe durante toda la vida, en una vida que además va a ser cambiante y que vamos a requerir muchas veces desaprender y reaprender. Así que en esa lógica de esta agencia que promociona y que desde ahí entonces hace el mejor esfuerzo para tener buenos datos, y pensando en María Montessori, lo relevante que es poner a estudiantes al centro, es que les quiero dar la bienvenida a este conversatorio en que nos llevemos muchas cosas, quienes están viéndonos, a las escuelas, a los liceos, y sobre todo invitarles a que hagan de esto una conversación con sus estudiantes. Los estudiantes tienen opinión, tienen la voz. No hagamos una conversación de adultos, ¿no?, que nos preocupamos por ellos. Hagamos una conversación en que nos convocamos mutuamente a construir comunidades plenas que nos permitan a todos, adultos y estudiantes, aprender mejor para poder también desarrollarnos de mejor manera. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina. Invitamos ahora al secretario ejecutivo de la agencia, Yeno Cortés, a presentar los principales resultados del monitoreo de la convivencia educativa. Muchas gracias, Jaime. Muy buenos días a todos y todas. Es un agrado recibirlos en este espacio virtual en el que estamos comunicándonos con más de 500 personas conectadas que hoy día, por lo menos a esta hora, van viéndonos por el canal de YouTube, en donde vamos a presentar los resultados de la convivencia, que es un aporte para la política pública. Y en esta oportunidad también, creo que Joaquín lo menciona en su intervención, es un momento importante para la política pública porque además de los resultados del CIMSS estamos entregando información que nos permite ampliar la mirada de calidad. Ya lo decíamos hace un par de años en la agencia, ¿no?, en donde calidad en educación también no solo son resultados educativos, sino que también es información importante de la convivencia educativa, de la autoestima escolar, y es información que hoy día vamos a compartir con todos y cada uno de ustedes en esta presentación. Aprovecho además de agradecer a quienes van a acompañarnos también al panel, que va a estar integrado por importantes académicos y personas de la política pública. No corre el... Ahí está, sí. Y vamos a comentar cada uno de estos detalles. ¿Qué es el sistema de monitoreo de convivencia? Por una parte, esta entrega de información para describir y estudiar la convivencia y el bienestar en las comunidades educativas a un nivel nacional. Utiliza información de los cuestionarios de calidad y contexto, de los indicadores de desarrollo personal y social, de información de programas de habilidades para la vida y de otros recursos. Cuando hablamos de este sistema de monitoreo de la convivencia, quienes responden a los cuestionarios son los directores y directoras de establecimientos educacionales, apoderados de estudiantes de cuarto básico y segundo medio, estudiantes de cuarto y segundo medio y docentes de los jefes de curso en cuarto básico, en lenguaje, en matemática, en segundo medio. En relación a los resultados, vamos a ver hoy día 14 hallazgos para la política educativa. Y en este sentido, cuando vemos los resultados, vamos a pasar también por cada uno de los ambientes
que componen la convivencia escolar. Los voy a explicar enseguida. Vamos a la siguiente. Las dimensiones que vamos a presentar hoy día van a estar distribuidas en estos 4 dimensiones. 3 de ellos son llamados ambientes, como bien dije hace un rato: el ambiente organizado, ambiente de respeto, ambiente seguro y gestión de convivencia. Creo que es importante detenerme aquí en el sentido y en el propósito de esta distribución. La distribución para poder reportar convivencia escolar en esos ámbitos tienen que ver porque nos permite describir y caracterizar la convivencia escolar a nivel nacional, por una parte, y también porque se corresponde con aspectos ya evaluados históricamente por los conocidos indicadores de desarrollo personal y social desde el año 2013, profundizando básicamente e incorporando la percepción sobre la gestión de estos temas. Ahora bien, en base a los resultados del CIMSE del 2023 que entregamos recientemente, vimos que los factores asociados, cuando un establecimiento, cuando los estudiantes perciben el ambiente como un espacio seguro, correlacionando variables, el establecimiento tiende a tener 28 puntos más en el CIMSE que aquellos que no son percibidos como un espacio protegido o seguro por los propios estudiantes. Entonces, ¿por qué comenzamos con este dato? Porque es importante comentar que cuando hacemos o promovemos el monitoreo de la convivencia escolar, también estamos apuntando a la idea de que calidad en educación es mucho más que el resultado, pero que están estrechamente relacionados. Es decir, un ambiente seguro, un ambiente protegido, un clima de sana convivencia escolar se relaciona directamente con altos resultados o con mejores resultados en la prueba del CIMSS. Es en ese sentido entonces que ya vamos a empezar a avanzar en materia y en relación al ambiente organizado. Podemos mirar qué es lo que considera el ambiente organizado. De normas en la escuela. El ambiente organizado está compuesto por 3 subdimensiones: ambiente organizado en las clases, existencia y uso de normas de convivencia y apoyos institucionales. Ahora bien, cuando veamos los resultados generales, vamos a ver el promedio de las respuestas de todos los actores a nivel nacional, y esto es importante. Como les comentaba en las láminas anteriores, estábamos hablando de cuestionarios aplicados a estudiantes, a docentes y apoderados. De modo que el promedio de estas respuestas, lo que obtiene, por ejemplo, es un 64,1% considera que su escuela presenta un ambiente organizado. Pero siendo esta la primera entrega formal y la línea de base, en el fondo, del monitoreo de la convivencia en la historia de la institución y la historia de la política pública, es que informamos, como en la primera medición, de forma gráfica, como probablemente ustedes también están acostumbrados a verlo en los resultados del CIMSE, cómo se distribuyen los apoderados, los docentes y los estudiantes. En este gráfico vemos, por ejemplo, en el de cuarto básico, que en el año 2023 el 43,9%, ¿cierto?, considera que su escuela se presenta un ambiente organizado. Perdón, me equivoqué, estamos hablando del gráfico A, me tapa la silla, estamos hablando de cuarto básico, el 49,9% el año 2023 de los estudiantes considera que su escuela presenta un ambiente organizado. Fíjense ahora en los apoderados. El 76,4% considera que su escuela presenta un ambiente organizado. Y el 79,5% de los docentes considera un ambiente organizado. Esa información, que es la línea base de la primera medición del año 2023, vamos a ver cómo se comporta luego en la medición del 2025 y así sucesivamente, precisamente para cumplir con el propósito de ir monitoreando la convivencia escolar en las distintas mediciones. De acuerdo a lo que está comprometido en el plan de reactivación, este monitoreo tiene que ser bianual, por eso es que sale informado como 2023, 2025, 2027. Ahora bien, en segundo medio, cuando vemos la distribución, de nuevo, por apoderados, por docentes o por estudiantes, vemos que el 43,9% de los estudiantes considera que su escuela presenta un ambiente organizado, que el 61,6% de los docentes considera la escuela como un espacio organizado y que el 73,4% de los apoderados considera la escuela como un ambiente organizado. Llama la atención, en el fondo, y ahí de hecho ustedes los pueden ver en los puntos,
como en el caso de cuarto básico, quienes más manifiestan tener un ambiente organizado son los docentes y en el caso de segundo medio son los apoderados, ¿sí? Al principio de esta presentación hablamos de 14 hallazgos destacados. Y esto quiere decir que en cada una de las dimensiones vamos a ir informando algunos hallazgos que en total suman 14. Uno de estos hallazgos nos dice, por ejemplo, a la luz de los primeros resultados, que los docentes perciben un mejor ambiente para el aprendizaje que estudiantes, tanto en cuarto básico como en segundo medio. En general, los estudiantes nos muestran una percepción positiva de la organización del ambiente escolar, un 44% en segundo medio y un 50% en cuarto básico percibe su establecimiento como un ambiente organizado. En enseñanza media, los docentes perciben un ambiente menos organizado que en básica, y era lo que veíamos también en el gráfico, ¿cierto?, entre cuarto básico y segundo medio, en donde hay una diferencia de 20 puntos. En ambiente de respeto, ya pasando a la siguiente dimensión, vamos a la siguiente lámina. Primero es importante considerar que ambiente o por ambiente de respeto vamos a entender o considera las percepciones sobre el trato recibido y sobre el trato entre otros actores de la comunidad escolar. Incluye confianza e incluye cohesión social. Las subdimensiones identificadas o que vamos a trabajar acá están referidas al trato respetuoso y a la confianza relacional. Si bien en esta presentación, que es una síntesis de estos principales hallazgos y de los resultados, no se desarrolla de forma tan lata cada uno de las subdimensiones, en el informe que vamos a entregar en la agencia de calidad vamos a tener un desarrollo más desagregado por cada una de estas subdimensiones. Sin perjuicio de esto, los resultados generales del ambiente de respeto en promedio nos muestra que la percepción de todos los actores en todas las variables de esta dimensión es de un 75,2%. de respuestas favorables. Si vemos luego los gráficos distribuidos en docentes, apoderados, estudiantes y aquí incorporados los directores, vemos la distribución entre cuarto básico y segundo medio, vemos que el 81,5% de los apoderados percibe un ambiente de respeto en el establecimiento educacional. Un 80,9% de directores lo percibe de la misma forma, un 79,2% de docentes y un 70,3% de estudiantes. Creo que también es llamativa esa cifra, pensando en cómo los estudiantes son los que perciben en cuarto básico un menor ambiente de respeto que el resto de los actores. En el caso de segundo medio, vemos que los directores son los quienes más perciben en un ambiente de respeto con un 80,9%, un 78,1% de apoderados, un 71,4% de docentes y un 59,3% de estudiantes. Ambiente de respeto y los dos más bajos resultados están en estudiantes tanto en cuarto básico como en segundo medio, según lo que reporta este monitoreo de la convivencia. Por lo tanto, ya vimos ambiente seguro, estamos ahora viendo ambiente de respeto y en ambiente de respeto vamos a ver algunos de estos hallazgos destacados que sale enumerado como el número 3. Les recuerdo a todos quienes están siguiendo esta transmisión también que es precisamente porque son 14 hallazgos en general pasando por las distintas dimensiones del monitoreo de la convivencia. En estos hallazgos vemos que el trato se percibe como más positivo en cuarto básico que en segundo medio. En docentes, el trato recíproco entre docentes se recibe como más positivo en cuarto básico que en segundo medio. En apoderados, el trato que reciben los apoderados de parte de los docentes y de la comunidad educativa es percibido como más positivo en cuarto básico que en segundo medio. Y en estudiantes, en educación básica, se sienten mejor tratados por sus docentes que en educación media. No es mi rol hoy día hacer comentarios, pero me muero de ganas de poder comentarlo. Así que yo creo que también va a ser una importante conversación que luego vamos a tener con el panel. Ahora bien, en relación a la excepción en estos hallazgos, se refiere al trato entre apoderados, que es percibido por ellos mismos más respetuoso y colaborativo en educación media que en educación básica. Igual vamos a hacer un doble clic en el informe en el fondo, pero es llamativo este dato que resulta ser más atípico, la relación entre apoderados en educación media.
Ahora bien, un cuarto hallazgo en relación a esta misma dimensión nos dice que los estudiantes hombres tienen una percepción más positiva de la relación con sus pares que estudiantes mujeres tanto en cuarto básico como en segundo medio y que perciben una mayor cohesión social en su curso que los estudiantes. Lo agradezco mucho, no sé por qué, me van a disculpar, pero estoy un poquito, algo me pasó en la garganta. Gracias. En cuarto básico y en segundo medio, estudiantes de establecimiento de grupo socioeconómico alto perciben también una mayor cohesión social en su curso y mejores relaciones en comparación con estudiantes de todos los grupos socioeconómicos, según lo que vimos en esa misma presentación. Vamos a la siguiente. Se observan diferencias en la percepción de apoyo y de buen trato de docentes según el sexo y grado educativo de estudiantes. Y aquí, insisto, cuando ya todos puedan tener acceso al informe que vamos a entregar de la Agencia de Calidad a finales de mes aproximadamente, van a poder ver con mayor desagregación lo que se refiere a las diferencias por sexo, por grupo socioeconómico, y ahora solo para efectos de la presentación traemos estos hallazgos. Pero se observan estas diferencias de apoyo y de buen trato de los docentes según sexo y grado educativo de los estudiantes. Los estudiantes mujeres de cuarto básico perciben más apoyo y buen trato de los docentes en comparación con los estudiantes. Y los estudiantes hombres de segundo medio perciben más apoyo y buen trato de los docentes en comparación con los estudiantes mujeres. Insisto, no me voy a tener a comentar, son los hallazgos que estamos presentando en esta oportunidad y luego los vamos a comentar con el panel. En séptimo lugar, para todos los actores educativos se reporta mayor confianza en cuarto básico en contraste con segundo medio. Para todos quienes hoy día también nos están viendo a través de la transmisión de streaming en YouTube, les podemos comentar que básicamente también medimos confianza relacional por la evidencia que existe acerca de la relación entre la confianza en el equipo directivo, la confianza en los espacios de las comunidades educativas y los resultados educativos o el clima de convivencia escolar. Entonces, el dato de confianza, en donde se reporta mayor confianza en cuarto básico en contraste con segundo medio, es un dato relevante que también vamos a poder desagregar en el futuro o en siguientes informes para poder identificar incluso cómo podemos aumentar los niveles de confianza dentro del establecimiento educacional. Vamos a la siguiente. Pasando ya a la tercera dimensión de ambiente seguro, vamos a ver qué es lo que considera las percepciones sobre cuán seguro o cuán violento es el ambiente en la escuela y también el reporte de experiencias de victimización. Las subdimensiones que evalúa el ambiente seguro es percepción de seguridad, percepción de amenaza y miedo, testimonios de violencia personal y ciberbullying. En esas 4 subdimensiones, los resultados generales, que como ya les he explicado en las anteriores dimensiones, el promedio de todos los actores que reportan en estas subdimensiones nos dice que un 78,3% considera que su escuela presenta un ambiente seguro. Es un porcentaje alto, pero vamos a ver la desagregación ahora por actores, en donde los porcentajes más bajos de respuestas favorables se observan en directores, en docentes de segundo medio y en estudiantes de cuarto básico. En el caso de la desagregación en cuarto básico, por apoderados, docentes, estudiantes y directores, vamos a ver que quienes están más bajos en los porcentajes son los directores con un 71,6%, quienes perciben a su escuela o dicen que su escuela presenta un ambiente seguro. Un 72% de estudiantes también hace la misma afirmación, un 84,2% de apoderados la percibe como un ambiente seguro a nivel nacional, estamos hablando, y un 85,3% de docentes lo percibe como un ambiente seguro en el caso de cuarto básico. En el caso del segundo medio, el 71,6% de los directores lo percibe como un espacio seguro, el 75,2% de docentes lo percibe como un espacio seguro, el 80,7% de estudiantes y el 85,4% de apoderados. Es decir, vemos entre cuarto básico y segundo medio que es coincidente el resultado a nivel de directores, pero es distinto en relación a los docentes, quienes tienen una diferencia de 10 puntos aproximadamente, y también de los estudiantes, quienes perciben un espacio menos seguro son los estudiantes de cuarto básico que los de segundo medio. Y eso también es un hallazgo llamativo en la lectura de los gráficos. Vamos a la siguiente. Gracias. Sí.
Bien, y como lo comentábamos recientemente, en cuarto básico y segundo medio, estudiantes mujeres se sienten más seguras en su comunidad educativa que sus pares hombres. Ellos reportan con mayor frecuencia haber sido víctimas de algún tipo de agresión o violencia. Además, estudiantes de segundo medio se sienten más seguros que en cuarto básico en cuanto a los testimonios personales de agresión. En cuarto básico y en segundo medio, docentes hombres se sienten más seguros en su comunidad educativa que sus pares mujeres. Ellas reportan sentirse más amenazadas por el estudiantado y sentir más miedo en su comunidad escolar en comparación con sus colegas hombres. Bien, vamos a la siguiente lámina, por favor. En el 10º hallazgo vemos que en segundo medio se reporta con mayor frecuencia haber sido testigo de situaciones de acoso por internet o redes sociales que testimonios personales de violencia. También vemos que en establecimientos de grupos socioeconómicos altos, estudiantes de segundo medio perciben con menor frecuencia acoso por redes sociales o internet ciberbullying que en grupos socioeconómicos más bajos. Y en general, a mayor grupo socioeconómico del establecimiento educacional, mayor seguridad y menor violencia percibida por la comunidad adulta. ¿Bien? Por lo tanto, aquí hay una relación también entre grupo socioeconómico y percepción de violencia y también de seguridad. Vamos a la siguiente. Bien, ya por lo tanto vimos ambiente seguro, ambiente de respeto y ahora vamos a ver gestión de la convivencia como una de las dimensiones que nos queda por revisar en el monitoreo de la convivencia. Vamos a la siguiente lámina. Por gestión de la convivencia vamos a considerar las percepciones o los cuestionarios que aplicamos, consideran las percepciones de los diversos actores de la comunidad escolar sobre lo que hacen los profesores, directores para gestionar y mejorar el clima de convivencia escolar. En gestión de la convivencia, como dimensión, tiene dos subdimensiones: mecanismos de prevención y acción ante la violencia y mecanismos constructivos de resolución de conflictos. ¿Cuáles son estos resultados generales? En promedio, entre todos los actores se obtiene un 72,7% de respuestas favorables en esta dimensión, siendo más positivas las respuestas favorables de gestión de convivencia y el clima en la escuela en cuarto básico que en segundo medio. En el caso de cuarto básico, el 74,8% de los estudiantes está de acuerdo con la afirmación en esta dimensión o con las respuestas favorables de la gestión de la convivencia. El 76,7% de apoderados y el 80,5% de docentes. En el caso de segundo medio, el 66,4% de estudiantes, el 68% de docentes y el 69,5% de apoderados. A quienes recién se integran, porque me dicen que va aumentando también la cantidad de conectados por streaming, a quienes recién se integran a esta presentación, recuerdo que estamos viendo la primera línea base de la medición. Por lo tanto, en los gráficos lo que se muestra es un punto con el resultado, en donde en el eje vertical se expresan los porcentajes y en el eje horizontal vemos los años. Y en ese sentido, esta es la primera línea base, lo que nos va a poder permitir compararnos luego con el año 2025 y con el año 2027, viendo así el monitoreo de la convivencia escolar en sus distintas dimensiones. Bien, por favor le pido al público que me recuerde. ¿Segundo medio ya lo dije? Sí, ya lo dije. Ya. Entonces vamos a la siguiente presentación. Bien, además de los resultados que vimos del monitoreo de la convivencia escolar, durante la semana pasada la OCDE hizo un estudio socioemocional en donde participaron 16 países, uno de los cuales fue Chile, y traigo como complemento de esta presentación, en donde estamos informando el monitoreo de la convivencia escolar, estos resultados que me parecen también interesantes para la discusión que van a tener los distintos panelistas. Si bien el informe de la OCDE ya es publicado, de hecho está publicado también en nuestras redes sociales, desde el cual lo pueden descargar. Solo voy a traer a comentario algunos de los principales hallazgos que nos van a permitir también complementar la información. Solo creo que es importante tener una distinción. El monitoreo de la convivencia escolar es un informe nacional realizado en un cuestionario censal a los estudiantes de cuarto básico y segundo medio, y que tiene por propósito, como decíamos en la presentación, ir monitoreando la convivencia escolar en las distintas dimensiones. El estudio de habilidades socioemocionales de la OCDE es un estudio muestral que se realiza en 16 países y que su objetivo no es solo el monitoreo de la convivencia escolar, sino que también habla de bienestar emocional y salud mental. De modo que
también hay que hacer esa distinción pensando en que no solo nos habla de la sala de clases, sino que también tiene una mirada un poco más amplia. Traigo solo algunos hallazgos de este estudio que pueden descargar y que pueden ver en este sentido en la página web o a través de nuestras redes sociales. Bueno, creo que ya todo esto se los dije en el comentario de que son 16 países, y es importante también mencionar que es la primera vez que Chile participa de este estudio socioemocional de la OCDE y que tiene mayor importancia luego de la pandemia, en donde todos los países también se preguntaban cómo está el estado socioemocional de mis estudiantes luego de la pandemia. Hubo una primera versión en el año 2019, de la cual Chile no participa, y en realidad hay solo 2 países que participan, pero en la versión del año 2023, que es la que vamos a ver ahora, sí somos parte de los 16 países que integramos este estudio. ¿Cuáles son algunos de estos principales hallazgos nacionales? Vi como el impacto de la audiencia y quienes están viendo de solo ver probablemente los hallazgos en relato y esperaban gráficos, pero es precisamente para hacerlo más abreviado y para que podamos tenerlo en esta conversación. Dentro de estos hallazgos, Chile es el país con mayor porcentaje de estudiantes resilientes junto a Perú. Esto es, estudiantes del grupo socioeconómico y cultural más bajo que logran resultados por sobre el 75% de las y los estudiantes del país en los índices de bienestar y satisfacción con la vida. El promedio internacional es de un 11%, el promedio de 11% de resiliencia, versus en Chile que tiene un 12,4%. Y aquí quisiera detenerme 2 segundos, también mencionando que esto es coherente con los resultados de resiliencia que entregó PISA en matemáticas, en donde también se veía que había un mayor porcentaje de estudiantes resilientes en el caso chileno. Y el caso chileno y el caso peruano, que son los casos que puntúan más alto. Pero también hay que hacer una precisión. Cuando la OCDE habla de resiliencia, no es el mismo concepto de resiliencia que se usa en psicología, ¿sí? Como la capacidad para enfrentar la adversidad a pesar de las dificultades, sino más bien la OCDE se refiere a la resiliencia como la capacidad, lo que ahí aparece, ¿no? Que en el fondo los estudiantes de grupos socioeconómicos más bajos, que la OCDE denomina desaventajados, tienen la posibilidad de estar en un rendimiento por sobre el 75% en una escala de 1 a 100, es decir, en el 25% superior. En el caso de habilidades socioemocionales, y lo que reportábamos en PISA Matemática también, era en los resultados de matemática, en donde tenían un resultado por sobre ese 75%. De modo que, frente a ese constructo, es que Chile presenta uno de los porcentajes más altos de estudiantes resilientes en el caso de habilidades socioemocionales, y también recuerdo en el caso de PISA Matemática. Chile, a la par con Perú, reporta los niveles más altos en el índice de satisfacción respecto a la relación con sus profesores. Y esto es sumamente interesante porque ya lo veíamos también en algunos resultados del CIMSE y de factores asociados o de correlaciones de variables, en donde el promedio internacional es de un 49% versus en Chile de un 52%, en el caso del estudio de CES. Pero también, insisto, lo veíamos en el CIMSE, en donde también nuestros estudiantes reportan tener un mayor índice de satisfacción respecto de la relación con el profesor que la relación que incluso tiene con sus pares o con sus padres, que eso es lo llamativo en el caso del CIMSS. En el caso del CES lo que se muestra es la satisfacción con los profesores de otros países, o sea, este mismo índice, pero en otros países en relación a la satisfacción en la relación con sus profesores. El tercer hallazgo, Chile es el país evaluado con mayor sensación de ansiedad por las clases y pruebas, en donde el promedio internacional es de un 50% versus en el caso de Chile, que es de un 53%. Son tres puntos porcentuales que a la luz de los resultados uno podría decir no es tanta la diferencia, sin embargo estadísticamente sí son significativos, es por eso es que lo informamos. Y también es importante mirando en el contexto de todos los países que participan de este estudio, pensando en el alto grado de ansiedad. Y esto lo relaciono también con PISA Matemática, en donde también es coherente el resultado, en donde también se informaba el alto nivel de ansiedad, sobre todo de mujeres, frente a la prueba de matemática, y que en el caso chileno está por sobre el promedio. Chile es uno de los países que presenta menor satisfacción con la vida. Recuerdo,
Estamos hablando de un estudio, sobre todo para quienes están viéndonos por YouTube o se conectan recién, estamos hablando de un estudio socioemocional de la OCDE que se hizo a estudiantes de 15 años en 16 países. Es un estudio pionero socioemocional del que por primera vez Chile es parte. En ese estudio es donde aparece que Chile es uno de los países que presenta menor satisfacción con la vida. El promedio internacional es del 68% versus en Chile de un 61%. Quiero, solo para que no produzca confusión, ese promedio es de satisfacción con la vida. Es decir, un 61% de los estudiantes chilenos reporta tener un grado de satisfacción con la vida. Al revés, cerca del 40% de los estudiantes de 15 años chilenos reportan no tener un alto nivel de satisfacción con la vida. Y es un dato importante para la discusión, pensando en el fondo en cómo también esto se da en medio de estudiantes de 15 años, hay una etapa evolutiva, pero en comparación con el resto de los países que están en esta medición, que son 16, Chile sería aquellos que presentan un menor nivel de satisfacción con la vida. Chile es uno de los países que muestra las mayores brechas socioeconómicas y culturales en el manejo de habilidades socioemocionales en favor de los estudiantes aventajados. Es decir, cuando vemos los datos, vamos a ver o podemos ver en los gráficos a una gran dispersión de resultados en el manejo de habilidades socioemocionales. Y en esta gran dispersión de resultados también se da una brecha importante por grupos socioeconómicos o por estudiantes aventajados y desaventajados, como lo llama la OCDE. Y en este sentido, aquí los estudiantes aventajados tienen un mayor manejo de habilidades socioemocionales que los desaventajados. Y por último, en los distintos, no, perdón, me falta una lámina más, y en los distintos aspectos evaluados se identifican brechas de géneros, siendo las mujeres que muestran resultados más desafiantes que los hombres. Cuestión que ya habíamos constatado también con el CIMSE y que habíamos visto en los siguientes resultados. Adelante, por favor. Bien, vamos a la siguiente lámina. En relación con las habilidades socioemocionales y el desempeño en matemática, en lecturas y en arte. Y esto tengo que comentar también que en la Agencia de Calidad cuenta con un consejo integrado por 5 mujeres, donde la presidenta es Paulina Arnea y nos acompaña también Marcela Marzolo, está Susana Claro, Marta Quiroga y Marisol Latorre. Y en el consejo debatimos harto acerca de este hallazgo por lo interesante que es también, y por eso lo traemos a colación. La relación entre las habilidades socioemocionales y el desempeño en matemática, en lectura y en arte. En Chile, los niveles más altos de motivación al logro, persistencia, responsabilidad, autocontrol, curiosidad, control emocional, tolerancia, empatía y asertividad se asociaron con mejores notas en matemáticas, lecturas y artes. ¿Sí? Y aquí lo interesante es que aparece también arte como dentro de las relaciones de estas variables y que también vamos a poder comentar luego en el panel de conversación. Y en Chile hay relaciones más fuertes que en el promedio internacional entre persistencia y notas en las 3 asignaturas, entre motivación al logro, responsabilidad, autocontrol, control emocional y confianza y las notas en matemática, y entre empatía y las notas en arte. ¿Sí? Y eso nos parece interesante en el fondo porque se hace esta relación, que estamos más acostumbrados a ver solo el resultado académico de matemática, de lectura, pero se hace la relación entre la habilidad socioemocional y el resultado de la asignatura. Y esto es interesante también pensando en la discusión curricular en la que está Chile, de modo de también promover el desarrollo de estas habilidades. Y aquí estoy haciendo comentarios que no me corresponden, que son parte del panel, pero que tengo la tentación de comentar. Vamos a la siguiente. Bien, y ya terminando, ¿cuáles son los desafíos que surgen de los hallazgos del monitoreo de la convivencia escolar, de la convivencia educativa y del estudio socioemocional de la OCDE? En primer lugar, pareciera ser que abordar las brechas socioeconómicas y culturales en el ámbito socioemocional y de la convivencia educativa desde las políticas públicas es uno de los desafíos que tenemos que abordar a la luz de estos resultados. Un segundo desafío se refiere a abordar las brechas de género, es decir, lo voy a decir en palabras bien sencillas, pero en los distintos reportes de información que hemos entregado desde la Agencia de Calidad, tanto en el CIMSE, en las pruebas PISA, ahora con el monitoreo de la convivencia y también reforzado con el estudio de CES,
aparece el incremento de brechas de género, no solo en resultados de matemáticas, ahora también lo estamos reportando en habilidades socioemocionales. Entonces, es un desafío abordar las brechas de género potenciando evidentemente con políticas públicas con perspectiva de género, y aquí también hay que profundizar mucho más acerca de cómo o a qué se van a referir estas políticas públicas, relacionadas con temáticas de salud y bienestar, con hábitos de vida saludable, con imagen corporal, con satisfacción con las relaciones y con la vida y bienestar psicológica de las y los jóvenes de Chile. Especial foco en jóvenes mujeres de 15 años y o que cursan enseñanza media. Y aquí quiero hacer una precisión. En el desafío número 2 también nos referimos a hábitos de vida saludable, a la imagen corporal, porque en el estudio de CES aparecían en los hallazgos, se menciona una menor satisfacción con la vida, pero que también va de la mano de una mala percepción de la autoimagen corporal, principalmente en mujeres, nuevamente. Entonces también se relaciona, y si vemos información coherente, también la Junaev acaba de publicar este mapa nutricional en donde también habla del aumento de obesidad y también reporta índices de imagen corporal. Entonces, creo que ya hay suficiente evidencia en el fondo en relación a lo que estamos reportando hoy día también. El desafío número 3, que se refiere a fortalecer las relaciones positivas entre estudiantes, entre docentes y estudiantes, y entre docentes y apoderados en las comunidades educativas del país, siendo un ámbito muy relevante de abordar desde la política pública, tanto en educación básica como en educación media, y muy especialmente en educación media. Y como cuarto desafío que planteamos es hacerse cargo de la percepción de la satisfacción general con la vida que presentan las y los jóvenes de 15 años en el país, con fuertes políticas intersectoriales en salud, infancia y adolescencia, desarrollo social, entre otras. ¿Y por qué lo mencionamos de esta manera? Porque creemos también que el monitoreo de la convivencia escolar nos permite tener una mirada del establecimiento, de la relación con los profesores, pero el estudio socioemocional de CES también nos invita a salir de la mirada de la sala de clases y nos invita a tener una mirada más desde la sociedad, es decir, los desafíos de desarrollo de habilidades socioemocionales, de bienestar emocional y de salud mental en los jóvenes de 15 años trasciende a la escuela, y por eso también creo que aquí el llamado es ir más allá del sector de educación e ir al intersector, pensando también en salud, pensando también en desarrollo social y en otras reparticiones, pensando en un programa de salud mental. Ya, y con esos comentarios cierro parte de mi presentación. A ver, por si acaso, asegurémonos de la última lámina. Sí, efectivamente, vamos a promover ahora algunas reflexiones para el panel. Así es que dejo con ustedes a Jaime. Muchas gracias. Agradecemos al secretario ejecutivo de la agencia, Gino Cortés, por esta completa presentación. Y antes de invitar al panel a venir aquí adelante, queremos desde la agencia agradecer a dos académicas que han participado en la construcción del sistema de monitoreo de la convivencia educativa, que corresponde a Verónica López del Centro de Educación Inclusiva de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso y a Viviana Bojman de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Así que muchas gracias a ellas por haber participado también de la construcción de este sistema. Vamos a invitar ahora a los panelistas. Primero vamos a invitar a Carolina Leighton, jefa de la División de Estudios y Gestión del Conocimiento de la Agencia de la Calidad, quien moderará el panel. Muy bienvenida, Carolina. Invitamos también a Ernesto Treviño a sumarse al panel. Él es académico de la Facultad de Educación de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es director del Centro UC para la Transformación Educativa, Centro UC, economista del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en México y doctor en Educación con especialización en Administración y Política Social de la Universidad de Harvard. Muy bienvenido, Ernesto. Invitamos también a Ingrid Olea, ella es directora ejecutiva de Educación 2020, ingeniera industrial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Administración Pública de la Harvard Kennedy School y profesora de Matemática de Enseñanza Media. Bienvenida, Ingrid. También invitamos a Jorge Varela, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo, director del Laboratorio de Convivencia del Instituto de Bienestar Socioemocional de la misma universidad y psicólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, y doctor en Psicología y Educación de la Universidad de Michigan. Bienvenido, Jorge. Y finalmente invitamos también a María Teresa Ramírez, asesora en Convivencia y Salud Mental de la Subsecretaría de Educación. Ella es psicóloga de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctora en Psicología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Bienvenido, María Teresa. Bueno, les damos la bienvenida a cada uno de ellos y ellas y los invitamos entonces al panel.
Muy buenos días, muchas gracias por estar acompañándonos, a los que están aquí presentes y a los que nos están viendo por streaming. Muchas gracias, Ingrid, Ernesto, María Teresa y Jorge, por estar acá. Acabamos de ver unos resultados que para nosotros son muy interesantes y un tremendo logro después de harto trabajo de coordinación con el Ministerio, poder haber hecho este monitoreo de la convivencia y complementar estos resultados con CES. Entonces, creo que la primera pregunta es, ¿con qué se quedan después de esta presentación? ¿Cuáles son los resultados que más le llaman la atención? ¿Qué es lo que le parece más relevante de mirar en una primera impresión? Puede partir el que quiera. Parece que me toca a mí, ¿no? Muy buenos días, saludos a todos y todas, saludos a los que nos están escuchando, agradecer por la invitación, felicitar también por el esfuerzo. A mí me ha gustado cómo históricamente la agencia ha cambiado el relato de evaluar nuestro sistema escolar, a mirar con fines de poder complementar, aprender de lo que estamos viviendo en nuestras comunidades escolares, cambiar la idea de que calidad no es solo rendimiento, y eso yo creo que es maravilloso verlo en el tiempo y ver ahora cómo tenemos un montón de información de nuestro sistema escolar, que la invitación es a qué aprendemos de esto. Yo creo que eso hay que mirarlo y hay que poner el estándar en esa línea. Y un primer comentario... un efecto especial además del comentario. Claro, general. El primer comentario que yo haría, que llama la atención consistentemente un dato como un efecto de interacción entre la evaluación que hacen estudiantes de cuarto medio en comparación con los de segundo medio. Y si uno ve consistentemente distintas dimensiones y los ambientes que describe la agencia, hay una valoración menor de los estudiantes más grandes. ¿Qué reflexión uno puede hacer en torno a eso? Personalmente, pensando desde la psicología educacional, es preguntarnos cómo logramos que estudiantes más grandes sean más autónomos, participen más del sistema escolar, tomen más decisiones en nuestro sistema escolar como un ejercicio, no solo ciudadano, sino un ejercicio también ético, un ejercicio de hacerse cargo de cuando yo cometo ciertos errores, hacerse cargo cuando yo me relaciono o me involucro en una situación de maltrato con un par, por ejemplo. Lo más promisorio son las instancias de justicia restaurativa. Pero eso requiere un punto inicial, que es que yo reconozca lo que estoy haciendo. Y ese ejercicio se aprende. ¿Y cómo se aprende? Ensayándolo. Y personalmente, la primera reflexión que yo veo acá consistentemente es que valoran mucho menos la seguridad, ¿cierto?, el organizado, las normas de convivencia, estudiantes más grandes. Probablemente las conocen menos, probablemente hace menos sentido cuando te sancionan por algo. Si yo no entiendo por qué me están sancionando, si yo no le encuentro sentido a esa sanción, si es que yo no participé en la construcción de y después veamos cómo convivimos mejor todos juntos, hace sentido entonces que lo valore mucho menos. Por lo tanto, primer comentario, a mirar nuestro sistema escolar, aquellos que tienen comunidades escolares que van, ¿cierto?, desde prekinder hasta cuarto medio, cómo logramos que se empoderen nuestros estudiantes, porque experiencias comparadas, literatura internacionales, muestran que eso puede ser un factor protector. Probablemente hay una sensación de temor al principio. ¿Por qué? Porque cuando yo promuevo la autonomía, pierdo el control. Y es natural también que para un directivo, ¿cierto?, perder el control genera ansiedad. ¿Por qué? Porque después a mí como director me va a pasar la cuenta. Por lo tanto, yo creo que una segunda reflexión en torno a esa autonomía es cómo como adultos logramos y aprendemos a ceder el control, y que ese control después se transforme en que todos somos responsables de convivir mejor. Muchas gracias. No sé quién continúa. Sí. María Teresa. Quería partir también valorando el que podamos contar con este sistema de monitoreo desde el plan de reactivación. Y esto voy a contar una pequeña historia. Cuando empezamos a diseñar el plan de reactivación el 2022, necesitamos contar con información para poder tomar decisiones de política educativa, y teníamos poca información en torno a convivencia, bienestar, salud mental de las comunidades educativas, pero además con un enfoque muchas veces distinto de lo que nuestra propia política de convivencia estaba planteando, como alguna información que estábamos levantando con un enfoque más punitivo y una política de convivencia que estaba hablando de un enfoque más formativo. Entonces, lo primero que también quiero como valorar y recalcar es la importancia de que tengamos
un sistema de monitoreo y un levantamiento de información que tenga coherencia con la política de convivencia que se acaba de publicar ayer en su actualización y que nos da una coherencia sistémica. Estoy viendo aquí también a Mauricio, cómo desde la agencia, desde la superintendencia, trabajamos en coherencia con la política educativa. Y luego ya como a la pregunta específica, voy a hacer como una mirada desde otro lugar. Me llamó mucho la atención al mirar los datos, no pude no mirar desde el lugar de como los estereotipos de género. Entonces quiero abordar desde ahí. Tenemos muchas brechas de género, ya lo iba comentando Gino, pero pensaba como qué interesante para abordar desde la política educativa y desde el trabajo pedagógico que hacemos en las comunidades educativas, el que tenemos como una percepción de mayor violencia y mayor victimización en estudiantes hombres y una percepción de mayor insatisfacción con la vida vinculada muy fuertemente a imagen corporal en estudiantes mujeres. Y ahí entonces como me hace pensar sobre cómo seguimos reproduciendo estereotipos de género en nuestras comunidades educativas, donde ciertas formas se siguen asociando a unos u otros. Entonces ahí creo que hay un tema muy importante de mirar, y específicamente en esto, cómo para las mujeres la imagen corporal sigue siendo un tema tan relevante en su percepción de satisfacción. Y por otro lado, bueno, esto que ya decía, pareciera ser que como una cierta como tendencia de mayores actos de violencia y quizás como se siguen manteniendo unas formas de relaciones violentas entre estudiantes hombres. Y aquí una última cosita que pensaba, que necesitamos avanzar también en como la diversidad sexogenérica, y quizás eso lo dejo como un desafío también para seguir avanzando. Gracias, María Teresa. Ingrid. Gracias. Bueno, me sumo a los agradecimientos iniciales y aquí también de la bancada NERD. Espero con ansia las bases de datos para cuando las liberen para revisarlas en detalle. Yo me quedo de esta presentación que me refuerza mucho la idea de este concepto que hablamos de formación integral, que está muy respaldado por lo que vemos en los datos, por el lado primero de los resultados académicos y de los resultados en torno a los aspectos socioemocionales. Queda en evidencia que esta como dicotomía de las asignaturas, los aprendizajes socioemocionales, no es una dicotomía, son los mismos humanos que van por todo este proceso y que tienen un vínculo entre las dos. Cuando uno resulta bien, fortalece el otro. Y también, en este mismo sentido como de formación integral, la mirada que hoy día siento que estos resultados nos muestran que hace falta de trayectoria educacional, en el sentido de que vemos unos resultados de cuarto básico, unos resultados de segundo medio, como si son los mismos niños que primero van a estar en segundo, después en segundo medio, y desde ahí, ¿qué nos está pasando? Que son los mismos niños que tienen percepciones distintas de la misma experiencia que están viviendo educacional a medida que pasan los años. Y desde ahí, como reiterar la importancia de que no miremos como esta experiencia vital de la educación como algo que pasa en la educación inicial, después en la básica, después en la media, y están las asignaturas, y aparte está el aprendizaje socioemocional, sino que es una experiencia humana que debiese tener esa misma fluidez. Y también me queda resonando mucho el tema de las brechas socioeconómicas y cómo esto al final también lo vinculo con esta idea de como no aislar las experiencias, sino también entender que la escuela al final
no flota en el espacio, está en un barrio, entonces la percepción de seguridad no es que la percepción de seguridad, de inseguridad que puedan tener los estudiantes viene de su colegio, del director, de sus profesoras, sino que está muy vinculada también a lo que pasa en ese barrio, en esa comuna, en ese territorio, con el resto de la comunidad escolar, incluso con las personas que no tienen nada que ver con el colegio en el barrio. Todas esas personas al final influyen y desde ahí también reforzar que, por lo mismo, si bien muchas de estas cosas se abordan desde la escuela, no es la escuela la que va a solucionar todo. Muchas gracias, Ingrid. Ernesto. Sí, muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y la primera reacción que me generan estos estudios es felicitar y agradecer a la Agencia de Calidad, porque realmente hemos venido transitando una discusión a veces de política educativa en la que pareciera que no tenemos neurociencias. Sí, Ingrid lo explicaba muy bien, como que uno es el niño que aprende y otro es el niño en términos de sus sentimientos, en términos de su desarrollo socioemocional. Y también felicitar y agradecer a Verónica López y a Viviana Ochman que colaboraron con la agencia, porque este tipo de iniciativas requiere la colaboración de muchas personas. Y en términos sustantivos, a mí me gustaría rescatar como tres cosas muy brevemente. En primer lugar, yo creo que hay un elefante en medio de la habitación, que es la crianza. El 64% de los hogares utiliza la violencia para criar a los niños. 64%. Y no hay política educativa o sectorial que pueda corregir eso. Somos una sociedad punitiva. Nos gusta el castigo, pero a los otros, no a nosotros. ¿Sí? Y por lo tanto hay un trabajo con los hogares, con las familias, que está muy abandonado por parte de la política pública y en el cual también es muy difícil entrar. No lo quiero exagerar como que sea muy fácil, ¿sí? Y entonces resulta que los estudiantes tienen un conjunto de relaciones no muy positivas con sus seres significativos. Y por eso cuando Gino Cortés decía, bueno, aquí la sociedad tiene que entrar, claro, la sociedad tiene que entrar, de todas maneras. Sin embargo, tenemos que hacer algo también desde las escuelas, porque yo recuerdo varias discusiones que hubo en pandemia donde había docentes que decían, no, es que nosotros no estamos para cuidar niños, estamos para enseñar. Qué complejo, porque uno aprende con Duolingo, aprende con internet, y la labor educativa es una labor de generar relaciones positivas para desde ahí construir una motivación para desarrollar los aprendizajes de los niños y las niñas. Y por lo tanto, desde la educación también tenemos que hacernos cargo en las prácticas, en las interacciones de la experiencia total de los niños. No necesitamos un curso de desarrollo socioemocional o de habilidades socioemocionales, necesitamos predicar con el ejemplo, tratarnos bien, solucionar los problemas, tener lenguaje. Jorge parece que mencionó justicia restaurativa, procedimientos, formas de relacionarnos de justicia restaurativa. Este es un problema muy complejo que yo creo que requiere la colaboración de toda la sociedad. Esto no lo va a solucionar una sola persona, todos tenemos que estar ahí desde la primera infancia. Muchas gracias, Ernesto. Creo que con los comentarios de cada uno pudimos abordar distintos aspectos de los resultados y me gustaría partir por profundizar un poco en esta diferencia que Jorge mencionaba entre los resultados de cuarto básico y segundo medio, que vemos que la percepción de la convivencia en general va empeorando.
Y ahí una pregunta para todos, pero en particular para Ingrid, que también hablaba de la trayectoria un poco educativa. ¿Qué crees tú que podría estar explicando esta baja en la percepción de la convivencia, este cambio desde del mismo actor, desde su entorno, y cómo crees que podríamos enfrentarlo? Súper. Yo decía lo de los datos para empezar a aventurar por qué es, para empezar a ver con qué otras cosas se relaciona. Porque creo que es difícil, como desde mirar estos resultados, poder decir, sí, yo creo que esto pasa por estas razones. Ahora, haciendo eso precisamente, yo creo que hay diferencias que nosotros somos testigos de cómo se aborda diferentemente la educación en básica y en media. O sea, sin ir más lejos, lo que decía antes, de tener esto como la vida compartimentalizada. En cuarto básico hay una profesora y en segundo medio tenemos profesores de asignaturas. Entonces, desde ahí yo creo que lo que es fundamental y que quizás en cuarto básico se está abordando mejor es esta mirada de un niño que pasa por una experiencia de aprendizaje que es más, digamos, holística de lo que quizás se vive en segundo medio. Y también, y esto también de la experiencia que tenemos en Educación 2020 y en muchas otras organizaciones que veo acá, quizás en cuarto básico comparado con segundo medio, hay experiencias de aprendizaje que son más activas, que es lo que vemos que cuando se innova en la sala de clase y se vuelve al estudiante mucho más protagonista de su aprendizaje, entonces se siente más parte de lo que está ocurriendo en ese espacio. Y también lo que hemos visto, y seguro lo han visto ustedes también, que mediante ese aprendizaje activo también se generan vínculos. Se generan vínculos con mi profesora que está interesada en lo que me está enseñando, con mis compañeros, y eso también, sin duda, tiene que tener un efecto súper positivo en las relaciones y en el ambiente y en el clima escolar que se da, que quizás se está abordando sin que lo hagamos muy a propósito, digamos, se está abordando mejor en básica que en media. Gracias. Jorge, yo no sé si tú compartes esta mirada del abordaje distinto en básica que en media. Por lo menos los datos que tenemos de CES también muestran como que es en estudiantes de 15 años, que la forma también, como las experiencias que están viviendo los estudiantes más grandes también hacen como más difícil quizás el tema de las relaciones y de la convivencia que planteaba Ingrid. Viendo que tienen como una satisfacción con la vida que es llamativa y preocupante. Sí, yo creo que... Ahí sí. ¿Aló? Ahí sí, perdón. Sí, efectivamente, esa diferencia uno podría pensar que hay contextos que explican esa diferencia. Y yo creo que es muy asertivo lo que dice Ernesto sobre, aquí estamos debatiendo el sistema escolar, pero un actor que tiene que sumar en esto y que históricamente no lo está haciendo es el sistema familiar o las figuras significativas que están detrás de esto, porque modelan un comportamiento, porque pueden ser un actor que sea parte de la solución versus del problema. Ahora, si miramos dentro del sistema escolar, yo siempre hago una broma con respecto a los profes y su nivel de enseñanza. Yo soy profe universitario, entonces siempre se bromea con que el profe de enseñanza básica ama a los niños. El profe de enseñanza media ama su asignatura. El profe universitario se ama a sí mismo. Entonces, para que estamos todos en la broma. Pero esa broma te informa algo súper interesante de la manera en que se relacionan docentes según el sistema de enseñanza. Y yo creo que eso explica satisfacción con la vida y explica estos resultados. Nosotros hacemos hace hartos años estudios de bienestar. La satisfacción con la vida es una dimensión del bienestar. Y vemos cómo las relaciones significativas, sobre todo con sus docentes, son un predictor altamente significativo de lo que reporta el adolescente sobre esa relación. Lamentablemente y consistentemente las mujeres puntean más bajo, y en estudios internacionales donde nosotros participamos con esto se ve ese dato consistentemente, lo que nos obliga a mirar quizás con más detalle, quizás prácticas sexistas
quizás ciertos atributos, ciertas creencias asociadas a los roles de género, y eso habría que cruzarlo con las percepciones que tengan nuestros docentes en relación con esto. Y entonces no solo mirar la base de datos, sino quizá una aproximación más mixta nos permitiría entender un poco qué explicaría o no esa diferencia. Un dato que nosotros estamos mirando en otro estudio que hacemos de bienestar docente que nos preocupa mucho es la salud mental de nuestros profes. Porque un elemento que estamos suponiendo acá, que cualquier mejora se va a dar porque generamos ciertos desafíos, ciertas premisas, más recursos, y está bien, es necesario, y necesitamos esa carta de navegación. Se acaba de liberar la nueva política de convivencia escolar, que me parece maravilloso cómo nos pone una ruta, pero un actor que yo creo que necesitamos fortalecer, y esto es un llamado de atención a todos y a todas, es cómo están nuestros profes. Hay datos importantes de ausentismo en nuestros docentes, hay serios problemas de salud mental en nuestros docentes, menos personas quieren ser profesores y profesoras. ¿Y por qué? Yo creo que es poco llamativo hoy día el ejercicio profesional porque el entorno, la sociedad, los medios, las familias, como agreden a nuestros profes, es impresionante como vemos experiencias de victimización. Por lo tanto, yo creo que un primer llamado ahí es apuntar a cómo pensamos en fortalecer que los docentes, ¿cierto?, son un actor clave en esta mejora, y creo que necesitamos impulsar estrategias específicas con eso. Y un segundo elemento transversal a esto que yo creo que sería interesante mirar son las diversidades. Hace poco se liberó la encuesta nacional de polivictimización en Chile 2023, y un dato interesante que nos dice más del 20% de adolescentes en nuestro país reporta haber sido víctima física de agresiones por parte de pares solo por el hecho de ser distinto, ya sea por tener alguna discapacidad, una orientación religiosa distinta, una orientación de género diferente. ¿Qué nos dice eso? Que todavía la diversidad no nos acomoda. Por lo tanto, yo lo cruzaría esto, ¿no? Docentes, diversidad, género, son creo que desafíos claves en fortalecer, potenciar, mejorar la satisfacción con la vida de nuestros estudiantes, y que va a variar obviamente por la edad. Muchas gracias. Tomando esto de lo último que planteabas en relación a las diferencias por género, vemos que en general las mujeres tienen mayores desafíos en los resultados que vemos, tienen una percepción de la convivencia más negativa que sus pares hombres. Y en ese sentido, saber, especialmente Teresa, cómo lo está abordando la política, esta mirada de género, considerando estos resultados. Sí. Quiero antes tomarme del tema docente, que comparto con Jorge que es un tema muy relevante. Esta es la frase cliché, pero es tan real que si no cuidamos a quienes cuidan, imposible que cuiden. Entonces, yo aquí hice un zoom como en algunos de los datos que salieron y que me gustaría compartirlos. Lo primero, creo que es súper interesante poder mirar que sobre el 90% de los docentes que contestaron el sistema de monitoreo, o sea, docentes de cuarto básico y de segundo medio, sienten satisfacción con su trabajo. Yo creo que eso es como súper central de poder mirar. Les gusta su trabajo, sienten que es un trabajo que es útil, que les hace sentido, que les entusiasma. Sin embargo, y lo otro es que también hay una alta valoración del trabajo con los colegas y de sensación de cuidado mutuo entre docentes. Sin embargo, y acá es donde creo que hay como elementos importantes de observar y que además se condicen con las situaciones que hemos estado viviendo como de convivencia en las escuelas, es que un porcentaje que yo considero alto siente que se siente desprotegido dentro de su comunidad educativa o siente que puede ser un espacio de violencia o de agresión de parte de los estudiantes. Y esto, por supuesto, es mayor en docentes de educación media, que es un 27%, es alto, que cerca de un 30% de nuestros profes de educación media sientan que en la escuela pueden ser agredidos por sus estudiantes. Y no estamos preguntando todavía, y eso también lo dejo ahí, por la percepción de inseguridad en relación a las familias, que es algo que también debiéramos como mirar. Entonces, y luego entre un 10% en cuarto básico y un 20% en segundo medio de docentes sienten o perciben que los estudiantes les podrían hacer daño. Son datos importantes que nos hacen pensar, yo creo, sobre
¿cómo hacemos de nuestras comunidades educativas espacios más seguros para todos y para todas? ¿Cómo fortalecemos la política como de cuidado hacia los y las docentes? Qué complejo ser una figura de autoridad que no sea a través del miedo, que no sea a través de lo punitivo, si yo mismo como docente me siento como atemorizada. Entonces creo que ahí para la política educativa hay un desafío grande. Y ahora sí a tu pregunta de cómo estamos abordando esto. Primero voy a hablar del tema docente. Desde el plan de reactivación hemos estado trabajando en distintas líneas de apoyo al bienestar de equipos educativos. Y muy importante en esto es que este año por primera vez tenemos una glosa presupuestaria que nos permite abordar desde CPIP en un programa de bienestar de equipos educativos que finalmente es bienestar de comunidades completas. Y además cómo fortalecemos en general la línea de salud mental docente, y acá nuevamente como es un llamado a la sociedad. Necesitamos la intersectorialidad, necesitamos que el abordaje sea con salud, con la suceso, como de maneras más amplias. Y en relación a género, que era tu pregunta específica, y con esto ya me callo, yo creo que todavía tenemos como que avanzar como país a preguntarnos, y luego a responder, por supuesto, porque quizás la pregunta ya está, qué acciones o qué elementos específicos tenemos que hacer para asegurar la igualdad en términos de seguridad, en términos de oportunidades, porque las diferencias de género son, como lo decíamos, ¿no?, en todos los ámbitos. Las diferencias que tenemos de acceso de las mujeres a carreras STEM y por tanto como a igualdades, como de espacios de desarrollo en distintos ámbitos. La percepción de inseguridad que sienten docentes mujeres y hombres. Y ahí desde el plan de reactivación también, y en específico la Convivir se aprende, estamos buscando que el programa tenga un enfoque de género que se aborde también de manera territorial, porque también es distinto según características de las comunidades educativas y culturales, pero yo creo que acá tenemos como un fuerte desafío país, que es a la convivencia, a las formas pedagógicas, a la forma de organizarnos. Creo que aquí las políticas de cuidado es un tema muy amplio que requiere una mirada súper intersectorial. Muchas gracias, María Teresa. Solo para complementar algunos datos que ella mostraba, o sea, planteaba, van a estar disponibles en el informe de el monitoreo de la convivencia. Acá seleccionamos, como decía nuestro secretario ejecutivo, algunos temas que son que nos permitían dar una mirada general, pero dentro de este monitoreo de la convivencia se evalúan otros aspectos, como por ejemplo el bienestar docente, y los resultados en detalle los van a encontrar, y también las bases de datos que nos solicitaba Ingrid, porque justamente esa es la idea, que podamos hacer el uso y sacar el mejor provecho de estos datos que hemos levantado a nivel nacional. Y ahora una pregunta para Ernesto. Vemos también muchas diferencias por nivel socioeconómico. Desde CES vemos que los estudiantes que la OCDE denomina como más desaventajados, en general tienen menos desarrollo de habilidades socioemocionales, están menos satisfechos con la vida, y también lo vemos en el monitoreo de la convivencia. ¿Cómo crees tú que podríamos hacernos cargo de esta diferencia? ¿Qué aspectos crees que podrían estar explicando esta diferencia y cómo podríamos enfrentarla? Sí, a ver, yo creo que aquí es muy importante pensar, yo creo que primero en las condiciones materiales. Yo creo que las condiciones materiales de la existencia de las personas
son muy importantes y lamentablemente esas condiciones materiales de estos y estas jóvenes clasificados como desaventajados, a veces ni siquiera podemos imaginar los desafíos que conlleva para su vida cotidiana en términos de alimentación, de transporte, de hacerse cargo de la rutina diaria de la vida, desde el hogar estoy hablando. Y eso lamentablemente muchas veces se vincula por la segregación escolar y la segregación residencial con una concentración de alumnos desaventajados en ciertas escuelas. Sin embargo, yo creo que no deberíamos de considerar únicamente la parte de brechas de desigualdades, que para mí es la puerta de entrada, es la más importante, porque ahí hay variabilidad. Ahí está la variabilidad, por ejemplo, con los temas de diversidades, de diversidad sexual, de diversidad de migrantes, de diversidad humana, que también hace como un efecto multiplicador. Recordemos que había como un 12%, 12,5% de estudiantes resilientes, decían, ¿no? O sea, de esos que deberían estar abajo por nivel socioeconómico, están arriba. Es decir, se puede. Pero algo está ocurriendo en la vida de los estudiantes, que estas brechas socioeconómicas o brechas de desigualdad entre escuelas se conjugan con malas experiencias educativas y de vida. Y es muy paradójico cómo enfrentarlas, porque si tú te fijas también aquí en esta situación de, oye, escuelas altamente desaventajadas, donde también hay diferencias de género, donde las mujeres sienten que es muy particular porque sienten que tienen relaciones menos positivas por un lado, y los hombres se sienten más inseguros por violencia por otro lado. Sí, son como fuentes distintas de… Bueno, y todo eso ocurre en nivel socioeconómico alto y nivel socioeconómico bajo. Ahora, el tema de las brechas de desigualdad, desde mi punto de vista, una enorme diferencia es que los niveles socioeconómicos altos pues pueden tener acceso a salud mental, cuestión que no está garantizada por nuestro sistema de salud, porque pareciera todavía, igual que en las neurociencias, que los trastornos de carácter psicológico son imaginarios, como que no existieran. Y bueno, y estamos hablando, esos son los niños que les pegan, los niños que sufren vulneraciones, algunos de ellos tienen incluso situaciones judiciales complejas, y de verdad es muy difícil saber qué hacer con ellos. El Ministerio de Educación, por ejemplo, está probando este año un sistema de protección de las trayectorias súper importante y que trata de atender o de identificar una serie de situaciones de los estudiantes, lo cual está muy bien. El desafío que se tiene es cómo conectas esas necesidades con programas que atiendan a los jóvenes y a sus familias. Bueno, y ahí tenemos un gran vacío y tenemos, como decía el profesor Inerarite, unos sistemas de política pública en democracia hechos para resolver problemas del siglo XVIII y XIX, cuando estamos teniendo problemas del siglo XXI, que son justamente estos problemas más inmateriales de satisfacción con la vida, de relaciones. Entonces, yo creo que de todas formas una inyección de recursos, una inyección de atención, pero sin olvidar que la brecha socioeconómica es el primer paso, porque los procesos positivos que deben de vivir esos estudiantes deben de ser intravenosos, si se me permite la expresión.
lo que plantea Ernesto está bien relacionado con lo que planteaba hace un rato Ingrid, de que los colegios están en un entorno y hay cosas que no se explican únicamente por lo que pasa en la escuela. No sé si alguien quiere complementar en relación a ese tema en particular. ¿Tú? Sí. Sí, yo desde ahí creo que uno de los temas importantísimos que yo creo que quedan en evidencia mirando los datos y teniendo esta conversación es, lo dije en un inicio, que la escuela no se puede hacer cargo de todo. O sea, los profesores están formados y pueden complementar su formación, pueden hacerse mejores con el tiempo, pero hay problemáticas que no corresponde que las aborden los profesores, que escapan de las facultades y habilidades que pueden tener la coordinadora de convivencia, que van más allá de lo que pueda hacer o no el director. Y desde ahí yo creo que se vuelve como especialmente importante el trabajo intersectorial, y desde ahí pongo también como un elemento para la discusión que desde el año 2022 existe una ley de garantías de la niñez en la que todas estas cosas que estamos hablando, que los niños tienen que estar en un espacio seguro, que no pueden ser víctimas de violencia, es una ley ya que le garantiza todas estas cosas a los niños, y que precisamente la implementación de esto no viene desde educación. Esto es algo que se aborda desde muchos otros lados, desde el Ministerio de la Mujer con la violencia de género, desde el Ministerio de Salud, con lo que hablaba Ernesto. Tenemos un sistema que territorialmente ya está muy establecido de Chile Crece Contigo, que tiene programas de salud mental infantil, que tiene apoyo de desarrollo de habilidades parentales para abordar todas estas cosas desde la familia. Se están implementando las oficinas locales de la niñez, donde se busca promover y proteger los derechos de los niños, pero eso tiene que avanzar muy en correlato con lo que está pasando en el colegio. Y al final el colegio, para el Estado, es el principal como punto de contacto que tenemos con este como tramo etario. Entonces, claro, hay una responsabilidad mayor del sector educación, creo yo, pero que no puede hacerlo solo y tiene que convocar al resto para poder abordarlo. Sí, desde esa misma como mirada intersectorial, Jorge, me gustaría que nos plantearas cuál crees tú que son los principales desafíos en relación a eso, como de ver estos temas de la convivencia y en particular de la salud mental, no solo desde la educación, sino desde un ámbito más amplio. De hecho, tú planteabas como el bienestar de los docentes, que si bien es algo particular de las escuelas, también es de la sociedad en que estamos viviendo. Sí, yo creo que podemos cruzar los datos y la presentación que vimos ahora con necesidades de salud mental y podríamos ordenar esto según el nivel de riesgo, nivel de necesidad. La escuela puede tener un rol de prevención universal y de promoción, y los datos nos muestran que podría impactar, por ejemplo, lo que está pasando con la ansiedad. Y es interesante esa dimensión y me encuentro promisorio que crucemos eso con tratar de fortalecer o promover competencias socioemocionales en el sistema escolar, porque teóricamente debería impactar en ser capaces, ser mejores en regular o identificar ciertos problemas de ansiedad a nivel general o con un nivel de no tan alto riesgo. Y de la misma manera con otra competencia que es la persistencia, que me parece muy relevante y se vincula probablemente con un constructo mucho más académico que es de compromiso escolar. Estudiantes más persistentes probablemente van a reportar más compromiso escolar y eso se ha visto en varios lados que es una dimensión que predice más rendimiento, que genera menos deserción escolar. Por lo tanto, creo que vamos con una senda correcta a nivel de promoción universal. Nosotros trabajamos con un modelo que se llama covitalidad. Yo no creo que estas competencias compitan, sino que hay muchas que aportan mucho y cosas interesantes que hemos visto nosotros, por ejemplo, con la gratitud. Es un factor protector, por ejemplo, ser víctimas de ciberacoso
con respecto a la satisfacción con la vida. Es decir, adolescentes que tengan más gratitud, casi no les importa ser víctimas de ciberacoso. Por lo tanto, creo que es interesante que la escuela pueda ayudar y fortalecer en eso, pensando en, además, un debate que nosotros tenemos en la universidad, que yo lo veo con muchos directores de colegio, es cómo estamos creando hoy día futuras generaciones que sean capaces de enfrentar la adversidad y enfrentar el riesgo, ¿no? Un poco se pone a veces de broma a estos niños de cristal que se dice. Yo creo que eso es ningunear un poco lo que está pasando, pero sí es interesante reflexionar en qué medida nosotros generamos un marco protector, pero a veces tenemos la hipótesis que si ese marco protector, de hecho en la literatura salud se habla, cuando hay mucho factor protector genera menos competencia. Por lo tanto, ¿cómo preparamos futuros adolescentes que sean capaces de enfrentarse a la adversidad? Que sean tan resilientes como aparece en este estudio. Y ahí creo que nos cabe la reflexión, en qué medida logramos, ¿cierto?, esa ecuación, en proteger, en cuidar, pero también en hacernos responsables, en promover la autonomía. Y la ansiedad es un indicador que nos está mostrando, ¿cierto?, que genera mucho ruido. Ahora, está el efecto pandemia, entonces tenemos que ver cómo aislamos el efecto pandémico con la ansiedad, cuánto es la familia, cuánto es el colegio. Yo creo que ahí se viene un debate interesante a futuro. Todo esto yo creo que sí lo podemos pensar dentro del sistema escolar. Sin embargo, cuando el nivel de riesgo aumenta, el modelo de escuela total, que lo sabemos de experiencias comparadas, nos dice que necesitamos más apoyo de salud mental. Por lo tanto, si hay estudiantes que presentan más nivel de riesgo, las estrategias de derivación o el intersector o alguna figura que logremos articular de especialistas en salud mental son necesarias. ¿Por qué? Porque hay estudiantes que van a tener más riesgo. ¿Qué quiere decir eso? Van a tener más problemas de salud mental, van a tener más necesidades con estas competencias socioemocionales. Pueden ser mucho más víctimas de violencia o pueden ser polivíctimas. La gracia del estudio polivictimización es que te está mostrando que hay estudiantes que los agreden en su casa, los agreden en el barrio y los agreden en el colegio. Por lo tanto, ese estudiante requiere un apoyo de especialistas, psiquiatras infantiles. Por sí solo ese profe en la sala, aunque tenga la mejor voluntad, la mejor disposición o el mejor bienestar, no va a tener las herramientas necesarias. Entonces, yo creo que podemos pensar en esta ecuación. ¿Qué aporta la escuela? ¿Qué aporta el sistema a nivel de prevención, de promoción? Sigamos promoviendo las competencias porque deberían impactar en estos indicadores. Pero cuando el nivel de riesgo aumenta, necesitamos las redes especialistas para que hagan una diferencia. Jorge, y en relación a eso mismo, ¿cómo crees que debería abordarse el trabajo con los apoderados, con las madres, los padres, los tutores en general de los estudiantes? Ernesto ya planteaba algunos desafíos en esa línea. ¿Consideras que debería involucrarse más a los apoderados en la política de convivencia de los establecimientos? Sí, efectivamente, la familia en esto necesitamos que sume. ¿Por qué? Porque va a ser un factor de riesgo si es que todo lo que hacemos dentro del colegio no es reforzado dentro de la casa. Es la familia y el entorno. Pensando en ciberacoso, hoy día nos enfrentamos a algo que es súper interesante. Es que nuestras futuras generaciones se están socializando virtualmente. Aunque proveamos los teléfonos en el colegio, igual van a llegar al teléfono en las tardes. Por lo tanto, es una ilusión que no les va a afectar la vida de las redes sociales. Al contrario, yo creo que tenemos que aprender a convivir con esas redes sociales. Y la familia en esto, y el debate ahí que respecto a la provisión de los colegios, es un muy buen indicador que la familia acá se está lavando las manos. ¿Qué lo decía el colegio? Que el colegio eduque en esto. No, o sea, usted compra el teléfono de partida, no el colegio. Usted paga en plan de datos. Por lo tanto, yo creo que ahí necesitamos una corresponsabilidad. ¿Cuál es la complejidad del colegio? En esto habitualmente pasa lo que pasa en misa cuando los curas retan en misa a los que van a misa por los que no van a misa. Es decir, eso, los que tienen más riesgo no van al colegio. Los estudiantes con más necesidades o con más polivíctimas no son estudiantes que están fidelizados en el sistema escolar. No son estudiantes que si yo llamo a esa familia la tengo que amenazar para que venga a la sala de clase. Por lo tanto, quizás necesitamos algún tipo de reingeniería. Hay un programa de convivencia escolar en Bogotá del doctor Cho que un poco desordena este esquema. ¿Y qué es lo que hace Enrique Cho con los estudiantes que están más en riesgo? Asumiendo que esa familia no va a venir, ¿qué es lo que hace? Van a las casas. Y contrata como algo así como duplas psicosociales de nuestro sistema escolar y hace una intervención tipo programa puente en las casas, porque se dan cuenta que esa familia tiene un montón de factores de riesgo que la escuela no es capaz de hacerlo. Pero se fijan que hay que pensar otra ingeniería. Y ahí van literalmente a las casas y se meten a los barrios de Bogotá. Si hablamos de violencia, la tasa de homicidios de Bogotá es muchísimo más alta que la nuestra. Por lo tanto, es interesante como experiencia comparada. No digo que hay que hacer exactamente lo mismo, pero sí necesitamos, yo creo que repensar en eso. ¿Por qué? Porque la familia más prosocial no va a estar en el colegio, sino que tenemos que llegar a esas casas de alguna manera.
Gracias, Jorge. Varios de ustedes han mencionado el tema de la diversidad. Ernesto, ¿tú cuáles crees que son los principales desafíos que tenemos en relación a este tema? Y si has visto avances en relación a ello o no. Sí. A ver, yo creo que en términos de política educativa si bien tenemos desafíos, hemos avanzado bastante en cuidar la diversidad, en abrazar la diversidad. Y yo me atrevería a decir que a pesar de algunos de los resultados que se observan, las nuevas generaciones de todas maneras tienen una mayor apertura a la diversidad en comparación con nuestras generaciones, y eso yo creo que es una enorme ventaja. Sin embargo, en el tratamiento de la diversidad como en el tratamiento de la convivencia, enfrentamos desafíos que son como de carácter de gestión, ¿sí? Y muchas veces las políticas educativas son muy prescriptivas y esperan que los actores escolares en realidad te hagan un checklist respecto de la inclusión. Y aquí estoy hablando de necesidades educativas especiales, estoy hablando de migrantes, estoy hablando de diversidad sexual. Todo es como un checklist, ¿sí? Y en realidad sustituimos la realidad por lo autorreportado. Y recordando un poco las cifras del informe, no sé si se fijaron, pero todos los adultos encontraban que las escuelas eran mejores en comparación con los estudiantes. Así como, oye, entonces deberían ir solo los adultos ahí, a los cabros hay que mandarlos a otro lado que lo pasen mejor, ¿sí? Bueno, lo mismo con la diversidad. Yo creo que nosotros estamos pensando de una forma muy adultocéntrica la manera en que se desarrollan las relaciones entre los estudiantes en la escuela, y tenemos un vacío de conocimiento, de experiencia, de información para entender la forma en que los jóvenes se están relacionando. Desde los estudios que hemos hecho nosotros, más bien vinculados a la ciudadanía, en atención a la diversidad, los jóvenes lo que piden en la educación media es que los escuchen y que los dejen hacer, que tengan un poco más de protagonismo. No van a desordenar, esa palabra orden, desorden, no van a desordenar, nada se va a quemar, no va a pasar nada si se sigue un poco las iniciativas que proponen los estudiantes. Y ellos suelen tener mejores ideas que las ideas que los profes, los centros educativos bajan a partir de las rúbricas de cumplimiento que van desde distintos ministerios, porque no solo desde el Ministerio de Educación. Yo diría que eso por un lado, y por otro lado tenemos también que sincerarnos, y quizás esta es una discusión para el Sistema Nacional de Aseguramiento de Calidad, de que, bueno, los ordenamientos por promedio no sirven para nada, por promedio de escuela, porque ese promedio puede esconder que echaste un montón de niños y recibiste otros, estás excluyendo, y por lo tanto deberíamos de pensar en cómo hacemos que las escuelas de una forma más genuina se responsabilicen por una trayectoria positiva de los estudiantes, por una permanencia más larga, hasta un rango adecuado, porque efectivamente en la actualidad, por ejemplo, en los servicios locales donde yo trabajo acá, entre kinder y primero básico se pierde 25% de la matrícula. No es que se pierda del sistema, pero cambia a otro lugar, ¿sí? Se cambian, las familias son muy móviles. Por lo tanto, tenemos que hacer algo mucho más inteligente y que los sistemas estén al servicio de las personas
en vez de que los sistemas y la información estén al servicio de la política educativa o pública en general. Yo creo que ese cambio de chip, tenemos una buena base con la ley de protección de garantías de la infancia, pero nos queda harto que avanzar en términos de modernización del Estado en ese sentido. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que están acompañándonos, a los que nos están siguiendo vía streaming. Podríamos estar toda la mañana conversando de este tema porque a todos nos interesa y nos apasiona y sabemos la relevancia que tiene, pero debemos cerrar. Así que les agradezco nuevamente y los invito a los que están acá presentes a pasar a un café. Muchísimas gracias.